Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando me estés viendo en este videíto. Aquí nos reúnen dos preguntas. ¿Cómo buscar información y cómo armar citas y referencias con normas APAs en Google Documentos? Vamos a empezar a aprender y a trabajar con esto. ¿Sabías que cuando buscas información para tus trabajos en la universidad, no es lo mismo que buscar información en el buscador tradicional de Google, ¿sí? Hay que tener otros parámetros, otra selección o criterios de selección de esa información. Pero probablemente no tengas todas las herramientas si recién estás empezando para buscar esa información y poder chequear que sea correcta y que no sea información falsa. Tenemos que aprender que no toda la información que existe en la web, en cualquier ámbito, no es solo en el académico en el cual nos encontramos, no toda la información está chequeada, verificada por especialistas. No necesariamente es cierta, correcta y verdadera. Por eso, existen algunas herramientas que nos brinda Internet que nos pueden ayudar en esta selección. Para buscar información académica, lo que te voy a recomendar para empezar a aprender a buscar información académica es que agregues un paso más a tu búsqueda, ¿sí? No va a ser lo mismo que yo agarre el buscador de Google y ponga tecnología educativa, por ejemplo. La información que me va a aparecer probablemente sea, en primer lugar, aquella información que está pautada, pagada, ¿sí? Porque Google permite pagar para que tus resultados aparezcan en primera instancia, ¿sí? Fíjate, si todavía no te diste cuenta, los primeros resultados de Google generalmente dicen esa palabrita anuncio. Y esto quiere decir que el creador de este contenido pagó para que aparezca en los primeros lugares de la búsqueda. No estoy diciendo con esto que quizás no sea buena información, pero para seleccionar si es buena, si es correcta, uno debería tener ciertos criterios. Que todavía, si sos estudiante, que recién estás empezando y los temas son nuevos, quizás todavía no tenés incorporado esos criterios. Entonces, la herramienta que te voy a recomendar es Google Académico. Ya vamos a ella, solo para que entiendas, cuando buscamos tecnología educativa probablemente nos aparezca el primer anuncio, o sea, la información pautada, nos aparezca la clásica Wikipedia, que es una muy buena primera fuente de información que quizás nos da el resumen y la información concreta para acercarnos al tema, pero no necesariamente la información desarrollada que nosotros necesitemos para producir o para estudiar en la universidad. Entonces, ¿qué mejor agregar un pasito más a la búsqueda? ¿Y cuál es ese pasito? Vas a agregar en tu búsqueda Google Académico. O sea, en lugar de buscar directamente el tema en Google, vas a ir a Google Académico. Es un buscador aparte que selecciona información académica. De más quizás está decirlo. Información científica seleccionada, filtrada, chequeada por especialistas en el tema, por instituciones que se dedican a investigar sobre ese tema y que publican artículos referidos a esto. Entonces, acá en Google Académico vas a realizar tu búsqueda, ¿sí? Tecnología educativas. Fíjate que la información que te va a aparecer es distinta. Lo que selecciona el portal de Google son los portales, las revistas académicas, las páginas web de universidades que han trabajado certificadamente sobre, en este caso, las tecnologías educativas. Van a aparecer artículos, libros de referencia de autores reconocidos sobre la temática. Cavero, por ejemplo, Almenara, ¿sí? Área Moreira, podemos decir
que son autores de referencia y que los artículos tienen relevancia sobre el tema. A esta búsqueda le podés agregar filtros. Por ejemplo, elegir artículos que sean actuales, ¿sí? Porque quizás una primera búsqueda son autores de base y de referencia que han escrito, han trabajado, tienen trayectorias en el tema que nos interesa, pero también podemos querer buscar información que sea actualizada, que sea lo último, lo más nuevo referido al tema. Entonces, porque es evidente que la información evoluciona, ¿sí? Todo, el conocimiento, los aprendizajes evolucionan. Por lo tanto, la información que busquemos también tiene que ser actual. Tenemos que reunir estos diversos criterios de búsqueda. Esta información está chequeada. Hay un filtro anterior que nos lo hizo la herramienta Google Académico. Existen muchos portales de búsqueda. Google Académico quizás lo que hace es reunir a aquellos otros portales. Por eso te recomiendo que si te estás introduciendo en las búsquedas académicas de información certificada, empieces por aquí. Cielo, por ejemplo, es un portal muy reconocido de revistas, artículos científicos académicos. Por ejemplo, me interesó el título de este tema. Voy a hacer clic. Me va a llevar a un portal de una revista científica. Voy a poder acceder a las palabras claves sobre el tema, ¿sí? Ya me voy acercando y puedo empezar a decir, bueno, esto me interesa o no me interesa. El mundo de las tecnologías educativas, por ejemplo, es amplio, ¿sí? Yo puedo trabajar sobre la web, quizás con tecnología educativa puedo hacer específicamente referencia al video. Entonces, en estas palabras claves, yo voy a ver si el artículo se va a acercar a eso que yo estoy interesado en buscar. Y también, generalmente, estos portales brindan un resumen del artículo. Te recomiendo que leas primero este resumen, porque ahí vas a aprender un poquito más sobre de qué se trata el artículo de revista que vos estás por leer completo, y si te interesa o no, ya acá podés hacer un primer filtro de la información. Probablemente leyendo el resumen ya digas, no, yo quiero averiguar sobre esto, pero esto no me interesa. Voy y facilito la búsqueda. La hago más rápido porque me voy directamente de vuelta a Google Académico y sigo buscando. Pero, por ejemplo, que me interese, listo, me interesó esto, accedo al PDF, ¿sí? Y voy a poder descargar en mi computadora para poder tenerlo ya a mano. Si no quiero tenerlo así necesariamente con una conexión a internet, puedo ir armándome una carpetita en la computadora con los artículos que voy seleccionando. Te vas dando cuenta que no es lo mismo buscar información para un trabajo en el ámbito académico. Requiere estos tipos de filtros y las herramientas como Google Académico nos brindan una ayudita, ¿sí? Fíjate, es una revista científica, tiene su nombre, los autores, de vuelta aparece el resumen y ya aparece toda la información. Entonces, la primera recomendación, busca en Google Académico, no busques en Google, ¿sí? Porque la información que te pueda aparecer no tiene esa selección previa en este contexto en el cual estamos circulando, que es la vida universitaria. Google Académico ya hace ese filtro que necesitas para estudiar o para realizar producciones. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos palabras de otros autores para nuestras monografías, nuestros informes, nuestros trabajos prácticos finales? ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no puedo copiar y pegar la información del autor. No puedo decir, me gusta esto que dice, tiki, copio, tiki, pego, listo, ya está. Yo tengo que dar crédito, tengo que decir de alguna manera que esas palabras no son mías, son dichas por otros autores. Para eso se usan las normas APA. Acá no nos vamos a concentrar en qué son las normas APA, ¿sí? Vamos a trabajar cómo aplicarlas.
Pero sí voy a dejar el enlace en la descripción de esta guía norma APA de la 7ª edición, porque siempre se van actualizando también las normas APA de esta guía, para que puedas acercarte un poquito más para saber qué son, si todavía, y de un portal web que también te va a ayudar a acercarte al tema. Lo que nos da normas APA es una estructura, estilo, normas de estilo, para citar, referenciar, que es lo que vamos a aprender, y otras cuestiones. También te dice la estructura que tiene que tener un documento. Fíjate cómo vas a poner la portada, si pones tablas, o el formato, el tamaño del papel, los márgenes, ¿sí? Da ciertas pautas de estilo para el circuito académico, justamente, ¿no? Para producir, publicar. Y es importante que si recién estás empezando tu vida universitaria, te acerques a las normas APA, porque te puedo asegurar que cuando vayas a realizar tu trabajo final de trayecto de grado, o tu tesis, o tu informe de práctica, vas a tener que utilizarlas. ¿Qué mejor que empezar en el primer trabajo práctico que realices a utilizarlas para poder equivocarte y seguir aprendiendo, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar sobre márgenes, títulos, subtítulos. En este momento vamos a trabajar sobre las citas y las referencias, ¿sí? Te preguntarás quizás qué son las citas y qué son las referencias. Justamente es esta práctica ética correcta de dar crédito a las palabras de otros autores. Las tomo en mi argumento, en mi texto, pero no voy a estar plagiando, como señala acá, ¿sí? Porque no estoy copiando y pegando, estoy tomando palabras de otro y diciendo a través de normas APA que esas palabras no son mías, son de otro autor. ¿Bien? También poner palabras de otros autores cuando yo estoy argumentando una idea me da sustento a mi posicionamiento. Entonces esto es muy importante, aprender a utilizarlo. Existen muchas maneras de citar. Yo puedo tomar exactamente palabras textuales de un autor. Puedo parafrasear, es decir, decirlos con mis palabras, pero siguen siendo palabras de otros. O sea, la base sigue siendo de otro autor, entonces yo también tengo que usar la cita de parafraseo, como se llama. Acá en este documento, que repito, lo vas a tener en el enlace en la descripción, te diferencia citas textuales, citas parafraseadas, y existen otros tipos de diferenciar, otras maneras de diferenciar las citas, como si son de fuentes primarias, si son citas de citas o citas de otros autores. Acá vas a encontrar todas las maneras de citas. Nosotros nos vamos a quedar con lo que se llama citas textuales. Vamos a trabajar con las citas textuales en este documento, es decir, aquellas que toman exactamente la palabra de un autor, ¿sí? Pero existe la diferenciación entre citas con menos de 40 palabras y citas con más de 40 palabras. Ojo, presta atención a las diferencias, acércate a las normas APA y lee este documento o tenelo a mano para que cuando necesites hacer una cita en específico vayas a chequear cómo hacerlo de manera correcta. Bien, la estructura de normas APA no los quiero marear. Disculpen, vamos a ir a la introducción de donde dice citas para tomar esta referencia. Entonces, chan. Discúlpame, no te marees. Citas. La estructura de normas APA es autor-fecha. Ahora te voy a contar de qué se trata. Diferenciemos de qué se trata las citas de las referencias. La cita es la información que en el transcurso del texto que yo estoy escribiendo, cualquiera sea el tipo de trabajo que yo vaya a entregar, la información de esas palabras que no son mías y le tengo que dar crédito al autor que le corresponde, va a tener autor, fecha y la página
de dónde saqué esa cita. La referencia es mayor información acerca del texto, ya aparece el título, ya aparece el tipo, la editorial, por ejemplo, si se trata de un libro, aparece el nombre de todos los autores completo, aparece las páginas totales del artículo que yo tomé. Entonces aparece más información y es al final del texto. Seguramente te acercaste alguna vez a un libro, lo leíste y viste que al final del libro el autor pone la referencia, ¿sí? Toda la bibliografía que utilizó para armar ese texto. Entonces, ¿cómo hago una cita? Pasemos página y vamos a empezar a ver, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, estoy en mi texto, podemos decir que, ¿sí? En ese momento me voy al texto que ya tomé, que ya elegí para trabajar, y voy a copiar alguna parte, obviamente que ya leí, ya lo trabajé, ya seleccioné qué palabras del autor me resultan de interés. Entonces voy a seleccionar un fragmento, por ejemplo, puedo seleccionar este fragmento y lo voy a pegar en mi texto, en el texto que estamos trabajando, ¿sí? Voy a pegar textualmente las palabras del autor, ¿sí? Esto que pegamos textualmente, fíjate acá lo que pusimos, comillas, ¿sí? Todo esto aparece en las normas APA. Cuando son palabras textuales de menos de 40 palabras, usamos comillas. Acércate al documento, el que te dejo en el enlace, para tenerlo de referencia y no equivocarte en cómo citar. Bien, comillas. Porque esto modifica, si es una cita de más de 40 palabras, no se pone comilla y se lo cita de otra manera. Ojo al piojo en las maneras de citar, ¿sí? Google lo que nos va a ayudar es a armar esa cita que decíamos utilizaba la estructura autor, fecha, página. Bien, ¿cómo empezamos a trabajar con la herramienta citas de Google? Primero, un tips más, copias, ¿sí? No lo que está entre comillas, copias el texto textual, disculpen la redundancia, que elegiste de Google, vas a poner referencias, recuento de palabras. Acá te van a salir la cantidad de palabras que conforman tu cita, 35. No tiene más de 40 palabras, la podemos citar de esta manera. Bien, comillas, la cita, y ahora tenemos que poner la estructura autor, fecha, página. Google nos ayuda en esto trabajando desde el principio para armar también las referencias. Herramientas citas. Fíjate, ya elegimos las normas APA, existen otros tipos de normas y estructuras, MLA, Chicago. Nosotros nos vamos a quedar con APA, que son las que más se utilizan en ciencias sociales. Y lo que hay que hacer cada vez que se agrega un nuevo texto sería una fuente nueva en la cita. Hay distintos tipos de texto, puede ser un libro, puede ser un episodio, una parte de una película, depende de lo que estemos escribiendo. Ojo, existen muchos tipos de texto. En este caso nosotros agregaríamos un artículo de revista, seleccionamos la opción de sitio web porque lo hemos tomado de la web y vamos a empezar a completar este formulario que nos da Google Documentos. Fíjate, te pide los nombres de los autores, el título del artículo. Acá nosotros ya hicimos un trabajito previo para que no sea engorroso el video y largo. Vamos a poner acá, en este caso, editar para que lo veamos con detalle. Fíjate, autor
Y esto es un trabajo, ahora sí, de copiar y pegar, pero la información precisa. Si vos te vas a acercar al artículo de la revista que estés utilizando y vas a buscar la información que el formulario te requiere. Los nombres de los autores, por ejemplo, aparecen aquí. El nombre del artículo, el nombre de la revista, ¿sí? Fíjate. Acá tiene 3 autores. Hemos completado nombre y apellido de cada autor. Si tuviera más autores, ¿qué hacemos? Ponemos agregar colaborador y ahí podemos seleccionar autor o editor o compilador. También te puede aparecer. Sí, eliminemos porque quizás el autor no es una persona, sino es una empresa o es una organización, por ejemplo, ONU, UNESCO, depende del texto que esté trabajando. Entonces tildas y fíjate que para completar la información se modifica automáticamente el espacio, ¿sí? Vamos a eliminar acá porque ya hemos completado los 3 autores. Vas a completar con el título del artículo, con el título de la revista, el volumen de la revista. Toda esta información te aparece en el texto que estás trabajando. Volumen 1, las páginas del 1 al 14 y acá vas completando. ¿Bien? Una vez que completaste la información, pones guardar fuente y en este espacio van a empezar a aparecer todas las fuentes o textos que vos utilices para tu cita. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ya armaste la cita, te vas a la fuente de esa cita y con un clic agregar cita. Aparece entonces Romeros Vélez, que es la primera autora que pusimos del texto. Et al quiere decir que son más de 3 autores, entonces ya te invita el texto, para que la cita no quede muy larga, a que te fijes en la referencia quiénes son los otros autores del texto. Y en este numeral lo que te pide Google es que reemplaces por el número específico de la página donde aparece el fragmento que vos sacaste del texto. Entonces, en este caso sería página 2. Existen múltiples fuentes de donde tomar citas y argumentos de otros autores para nuestros textos. Veamos cómo trabajar con un libro, por ejemplo. Yo tengo acá un libro, ¿sí? Cultura de la Convergencia, de Henry Jenkins, autor de referencia para trabajar convergencia, este concepto de convergencia, ¿sí? Vamos a buscar alguna cita de referencia que querramos utilizar. Acá, por ejemplo, dice, con convergencia me refiero. Vamos a copiar el texto. Vamos a pegarlo. Vamos a hacer algún otro tipo de cita de las permitidas establecidas por normas APA. Podemos decir, como señala Jenkins, el año, porque esta estructura autor, año, cita se puede romper. Lo importante es que no falte la información. Como señala Jenkins 2008, que es el texto que estamos utilizando, y sigue siendo textual. Entonces ponemos con convergencia, o podemos decir, como señala Jenkins, la convergencia, acá estoy parafraseando un poquito, hace referencia, y ahí empieza la cita textual, ¿no? Hace referencia al flujo. No. Acá sí va la comilla del tipo, corregimos comillas porque son palabras textuales. Bien,
Como señala Jenkins, la conferencia hace referencia y ahí ponemos al flujo de contenido a través de todas las palabras del autor, ¿sí? Yo ya cargué el texto acá también. Te voy a mostrar un truco, porque acá Google Documentos también facilita la tarea en esto que es agregar fuentes de libros, ¿no? Agregar fuente de cita, libro. Fíjate. Yo voy a poner que el libro lo obtuve de manera impresa y tengo este ejemplo acá de Jenkins. Los libros tienen el ISBN, que es como si fuera el DNI del libro, ¿no? Forma parte del registro, ¿sí?, que un autor puede hacer de su libro para que quede asentado y registrado, que la obra pertenece a este autor. Y este libro tiene su DNI. Ese ISBN podemos decir que es el DNI del libro. Único para este libro. Fíjate que yo puedo copiar ese DNI del libro, ponerlo en el formulario y en lugar de hacer toda esa tarea engorrosa de citar manualmente, busco el ISBN y resulta que ya en su base de datos Google tiene cargada la información del libro. Puedo poner continuar y chequear si esa información, porque también la podría editar, pero si esa información es correcta, inmediatamente a mí me aparece cargada la cita, como acá. No tengo que rellenar porque ya la base de datos de Google tiene esa información. Sí tengo que citar en el sentido de que en el texto que yo estoy armando voy a usar esta herramienta agregar cita. Fíjate que me va a aparecer de nuevo el nombre y el año, pero como ya puse adelante en este fragmento esa información, únicamente me va a quedar completar la página de donde saqué esa información. Si no me falla la memoria, era la página 14. Busquemos convergencia. Atrás con convergencia, chin, chin, chin. Esta es la 15, o sea que sí era la página 14. Perfecto. 2 citas completitas armadas. La referencia se hace ahora con un solo clic. Ya terminé el texto, el que quería armar para mi trabajo práctico. No me queda otra tarea más de poner referencias. Podemos centrar, hagamos de cuenta que este va a ser el título final de las referencias. Listo, un solo clic, insertar referencias. Mira, podés editar, toda la información con un solo clic la agregaste como referencia. Fíjate que la referencia te pone en el apellido, h, paréntesis, el año. En cursiva te pone una información, punto, la editorial. Acá de vuelta aparece de algún formato específico, puntos, comas, paréntesis, cursiva, no cursiva, la información que vos estás brindando. Y todo eso, en lugar de tener que aprenderlo y hacerlo manualmente, lo hace Google Documentos con un solo clic. ¿Cuál es la ventaja de esto? La velocidad, la ayudita que te da, porque acá tenemos 2 referencias, pero en un trabajo final de una materia y más aún en una tesis, las referencias van a ser muchas más que 10, 20, depende de la extensión del trabajo. Y ahí imagínate hacerlo manualmente. Muy engorroso. Sí es porque tenés que tener en cuenta la puntuación, la cursiva, la mayúscula, la minúscula. ¿Cómo? Entonces, el tipo de sangría francesa. Entonces, con un solo clic, Google
te facilitó la tarea con un formulario y con insertar referencias cuando ya cargaste todo. Usa las normas APA, nunca copies y pegues palabras que son de otros como si fueran tuyas. Y Google Documentos te facilita la tarea. Así que espero que esta herramienta con Google Académico para buscar información y Google Documentos para armar tus trabajos y citar, referenciar con normas APA, te facilite el trabajo que realices en la universidad. Chau, chau.